Le damos la bienvenida a este nuevo ciclo de exposiciones, mi compañera Arely Nieve y mi persona Luis Tabaca. Le estaremos hablando del tema 2, gastos e inversiones. Para comenzar, tenemos que saber qué es un gasto. Es el uso de cierto dinero presupuestado, ya sea por parte de un individuo, una empresa, una organización o un estado, para obtener a cambio un bien o un servicio determinado. En este sentido, el término es sinónimo de egreso, es decir, lo contrario a un ingreso. Sin embargo, en el mundo de la economía y las finanzas suele distinguirse entre dos formas distintas de gasto, así como la que lleva a cabo un individuo que no lo recupera nunca o el que lleva a cabo las empresas, que en muchos de los casos puede transformarse a posterior un nuevo ingreso. Es decir, lo vuelve a recuperar. En este último sentido, hablamos normalmente de una inversión. Del modo que sea, un gasto es simplemente una salida voluntaria del dinero. Ahora, ¿por qué es importante el control de los gastos? Para que una empresa funcione de la mejor manera es necesario que lleve siempre un control en sus diferentes áreas de trabajo. Algunos de los puntos clave se deben controlar son los gastos, la entrada y salida de productos, así como también los cambios que se han produciendo a nivel interno de funcionamiento. Una buena gestión del negocio empresarial requiere, entre otras cosas, de una hoja de gasto, la cual funciona como un control sobre el ingreso y el egreso del dinero. Entre los diferentes tipos de gastos que una empresa puede tener, como por ejemplo los gastos variables. Esto depende de las diferentes actividades que lleve adelante la empresa y varían de manera constante a base de los ingresos y egresos. Una de las claves para el correcto funcionamiento de una empresa es el control de los gastos. Se trata de una actividad que permite que los directivos gestionen y administren el flujo de ingresos y egresos. De hecho, tener el orden del control de los gastos evita que se presenten problemas económicos en el futuro, como fuga de dinero, ahorrando en gastos innecesarios y permitiendo a la empresa tener mayor liquidez. Analizando los gastos es fundamental para obtener un panorama general de lo que sucede con el dinero. Para eso las empresas lo clasifican de los siguientes tipos. Gastos variables, que dependen de las actividades y el ritmo de la empresa. Los gastos fijos, que son los gastos que se deben cubrir aun si la empresa tiene venta o no. Por ejemplo, una renta, mantenimiento, impuestos, entre otras cosas. Marginales son los que surgen cuando se produce de más. Depende de la tecnología y de los precios de la producción de las unidades adicionales. Los mixtos tienen una parte variable y otra fija. Por ejemplo, un vendedor recibe su salario de forma fija y por comisiones. Directo e indirecto. Los primeros derivan de la producción de bienes y servicios, mientras que los segundos son necesarios para la producción, pero no están relacionados directamente con esta. Actualmente la tecnología abre posibilidades a tener un control mucho más eficiente, aportando beneficios como seguridad, en la que se separan los gastos por área o por rubro, como caja chica o viáticos. Accesibilidad para un mayor control de los recursos desde una plataforma maestra. Manejo de recursos apropiados, así se evitan que los saldos a favor se depositen en las cuentas de los colaboradores. Actualización de los sistemas y cambios fiscales que implementa la autoridad. Movilidad y comunicación a través de las aplicaciones en donde tanto jefes como colaboradores pueden administrar y reportar los gastos. Entonces nos preguntaremos, ¿qué relación tiene el gasto con el presupuesto? El presupuesto es un plan que describe la forma en que los fondos serán obtenidos y gastados en mano de obra, materia prima, equipo, entre otros. Su objetivo principal es controlar los diferentes aspectos de un negocio mediante la comparación de los resultados reales obtenidos con la cifra del presupuesto.
El método más comúnmente utilizado para evaluar el rendimiento real de la empresa es el análisis del presupuesto, convirtiéndose en un patrón de referencia muy importante para el desarrollo de la actividad administrativa. Razón es esta que induce a la gerencia a tratar en el proceso de presupuesto, adoptándolo como una herramienta de planificación y control. Los gastos generales y de administración pueden ser presupuestados basándose en planes específicos o programas debido a que su mayoría son gastos fijos. Un análisis de los gastos históricos proporcionará una sólida base para poder presupuestarlo. Es altamente recomendable hacer la distinción entre gastos fijos y variables porque facilitan la tarea de presupuestarlo. Entonces nos preguntaremos, ¿pero qué es un presupuesto de gasto? El presupuesto de gasto es aquel documento que determina en un tiempo establecido la proyección de gasto de una empresa. En otras palabras, el presupuesto de gasto intenta determinar la salida de dinero de una empresa en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, la intención principal es controlar el volumen de capital que pueda salir a lo largo del año de una empresa. Para crear un presupuesto de gasto necesitamos de ciertas fórmulas y características. El presupuesto de gasto se caracteriza principalmente por aunar todos los tipos de gastos que se dan en una empresa en un solo documento. Estos gastos los conforman normalmente los gastos variables, que son las partidas que varían según el volumen de producción, tales como la adquisición de materia prima. Los gastos fijos, que un buen ejemplo de estos son el alquiler o los sitios de trabajo. Otro tipo de gasto. Aunque se puede ahondar en la clasificación de los gastos, lo más importante fuera de los gastos variables y fijos son las amortizaciones de los activos, los impuestos y los gastos financieros. Teniendo en cuenta estos tres factores que son los que nutren el presupuesto de gasto casi en su totalidad, se puede afirmar lo que se busca mostrar en el presupuesto de gasto es el peso e importancia que tiene cada uno de los gastos de la empresa. Por ello, la suma de todos los gastos de la empresa deberán reflejarse de forma desglosada en el presupuesto, ya sea por tipo de gasto y o por intervalo de tiempo, ya sea trimestre, semestral o anualmente. La fórmula que utilizamos para calcularle la tenemos reflejada en la lámina, que gasto total es igual a gasto variable más gasto fijo más otro gasto. Esta fórmula se puede adaptar según sea el sector de la empresa, objetivo o el factor otro gasto, el que se pueda amoldar para una mayor adaptación del mismo. Un ejemplo sería que la empresa tuviese como partida importante de gasto la financiación de importación de materiales o materia prima vía póliza de crédito. Esta práctica supondría dotar de una notable importancia a este gasto, por lo que la fórmula cambiaría de esta forma y quedaría como gasto total es igual a gasto variable más gasto fijo más financiero más otro gasto. La podemos visualizar en la relación de gasto presupuesto en la fórmula que está abajo. Luego lo único que hemos hecho es fijar un gasto que tiene una gran importancia en la empresa y unir una serie de gastos en principio minoritarios. Esto nos ayuda a centrarnos en analizar y controlar las partidas de gasto que mayor importancia tienen en la empresa. En el siguiente ejemplo mostramos una tabla de presupuesto de gasto. El presupuesto de gasto se puede dar de distintas formas. En este ejemplo se van a exponer los gastos variables y fijos, además de otros gastos, pero de forma trimestral. Se calcula de forma trimestral para así tratar cada estación del año de forma individual y poder reflejar en el mismo cómo afecta cada estación a la empresa. La empresa será un comercio a pie de playa que ofrece servicio de restauración. Como podemos observar en la lámina tenemos una tabla donde tenemos los gastos en la primera columna y en la primera fila tenemos los periodos de tiempo. También podemos observar que en el tercer trimestre del año es donde
la empresa posee un mayor reclamo de gastos, lo que se traduce a un mayor volumen de actividades ordinarias de la empresa. Por ello, el análisis de los gastos de una empresa nos puede advertir de picos importantes de demanda, que podrán ser atendidos si estamos avisados que pueden ser atendidos de manera eficientemente con este tipo de presupuesto. Por otra parte, cabe destacar que la complejidad de los flujos de gastos de una empresa puede no ser tan proporcional en las estaciones del año, sino a otros factores como la moda, corrientes culturales o grandes eventos puntuales, tales como mundiales deportivos. Algunos ejemplos de gastos serían el pago de luz, el del gas o el de teléfono. Ahora que terminamos de decir que es un gasto, continuamos con lo que es una inversión. Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. En economía, los recursos suelen identificarse como los costos asociados. Los principales recursos son tierra, tiempo, trabajo y capital, con el cual todo lo que sea hacer uso de alguno de estos cuatro recursos con el objetivo de obtener un beneficio es una inversión. En el contexto empresarial, las inversiones es el acto mediante el cual se usan ciertos bienes con el ánimo de obtener unos ingresos o renta a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital en algún tipo de actividad económica o negocio, con el objetivo de incrementarlo. Dicho de otra manera, consiste en renunciar a un consumo actual y cierto a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuido en el tiempo. Desde una consideración amplia, la inversión es una materialización de medios financieros en bienes que van a ser utilizados en un proceso productivo de una empresa o unidad económica, y comprendería la adquisición tanto de bienes de equipo como materia prima, servicios, etc. Para el análisis económico de una inversión puede reducirse la misma a la corriente de pago e ingresos que origina, considerando cada uno en el momento preciso en el que se produce. Cuando se realiza una inversión se asume un costo de oportunidad al renunciar a esos recursos en el presente para lograr los beneficios en el futuro, el cual es incierto. Por ello, cuando se realiza una inversión se está asumiendo cierto riesgo. Para disponer dinero para invertir es necesario haber tenido ingresos y ahorrado previamente parte de estos ingresos. Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero se encuentren bien. Continuando un poco con el tema 2, gasto e inversión, tema que comparto con mi compañero Luis Tabasca. Él ya les mencionó un poco sobre lo que era el gasto, un ejemplo sobre la que era la inversión. Ahora yo les voy a explicar cómo funciona una inversión. Para saber cómo funciona una inversión es importante conocer el significado económico de inversión. Sea cual sea su tipo, se rige bajo 4 factores fundamentales: la rentabilidad, el riesgo, la liquidez y el plazo. Esto es lo que ganamos, lo que podríamos perder y el tiempo. Ahora bien, ¿qué es rentabilidad? La rentabilidad o rendimiento es lo que obtenemos a cambio de realizar una inversión. Es si yo compro esto y comienzo a venderlo, ¿cuál va a ser la rentabilidad? Normalmente se mide en términos de beneficio o rentabilidad, aunque no tiene por qué ser así. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo? Hacer referencia a la incertidumbre. Siempre que vamos a hacer una inversión va a existir un riesgo. En economía nada es seguro al 100%, con lo cual debemos trabajar siempre con riesgos asumibles por la inversión, si no sale como esperábamos. Ahora bien, liquidez es la capacidad de convertir una determinada inversión en dinero con pérdidas mínimas respecto a su valor. El plazo, ¿qué es el plazo? El tiempo es la tercera variable fundamental. Podemos esperar un determinado rendimiento, pero dependiendo del tiempo que tardemos en obtenerlo, compensará o no compensará la inversión. El control financiero permite a la empresa evaluar de una forma permanente, objetiva y sistemática las deviaciones que se van generando en las líneas estratégicas y operacionales previamente establecidas. De este modo,
Este tipo de control aporta a la dirección o a las personas con alta responsabilidad en la empresa u organización los argumentos y elementos de juicio útiles y suficientes que les permitan tomar las decisiones que garanticen el seguimiento de los objetivos corporativos propuestos. El valor de este tipo de control alcanza los distintos niveles de la estructura, tanto financiera como organizativa de la empresa. El nivel estratégico, políticas de inversión, estrategias de negocio operacionales, punto de vista operativo. El control financiero a nivel estratégico es cuando hablamos de este control, nos referimos al proceso de evaluación de la coincidencia y la coherencia del plan financiero con el plan estratégico de la organización, comprobando la consecución de los objetivos de este último. Ok, entonces con el control financiero se evitan sorpresas en el momento del cierre del periodo fiscal. Es la mejor forma de detectar las desviaciones sobre presupuestos y líneas estratégicas y actuar sobre las mismas con el periodo de compensarlas, equilibrarlas, o sea, darle un equilibrio y aparte de esto, corregirlas. Ahora bien, continuamos con las políticas de inversión. Las inversiones son absolutamente necesarias para el desarrollo. Siempre tenemos que invertir. ¿Para qué? Para el desarrollo, para el crecimiento y también para la viabilidad de una empresa. Pero si no se controlan exhaustivamente, pueden ser el principal foco de importantes desajustes presupuestarios en una empresa. Por este motivo, la importancia del control financiero se multiplica en lo relativo al capítulo de las inversiones, ya que permite evaluar las políticas relacionadas con las decisiones de inversión, diferenciar entre las inversiones en activos inmediatos o a corto plazo y las de medio y largo plazo, controlar el endeudamiento relacionado con dichas inversiones. Ahora bien, vamos a hablar sobre el presupuesto de las inversiones. Bueno, ¿qué considera el presupuesto de las inversiones? Considera aquellos movimientos contables y financieros de corto y largo plazo que se producirán en la empresa como resultado de un programa de inversiones. Perfecto. Se enfocan principalmente en la compra de activos. Las inversiones responden a decisiones de largo plazo en base a un planteamiento estratégico que requiere estudios especiales. O sea, eso no es de que, ay, mira, vamos a invertir aquí. No, se necesita un estudio especial de mercadeo, de planta, de todo. Estas inversiones son necesarias para mantener y conservar la capacidad de producción, preservar o mejorar el rendimiento de los activos, expandir las operaciones si la demanda lo permite. Por eso les mencioné antes el estudio de mercado. O sea, tú no vas a decir voy a ampliar la planta y no tienes demanda. ¿Cómo es eso? No, para eso se necesita un estudio exhaustivo. El presupuesto de inversiones tiene su origen en la planificación a largo plazo, que establece los objetivos de crecimiento de la empresa y que ha de irse materializando en los presupuestos anuales. Las inversiones pueden responder a los siguientes objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de una inversión? Bueno, mantenimiento e incremento de la capacidad productiva, mejorar la productividad y la calidad de los productos y procesos, investigación y desarrollo para potenciar nuevos productos y mercados, objetivos de índole social que refuerzan la imagen y el prestigio de la empresa. Ahora bien, voy a darles un ejemplo de inversión. Sin embargo, existen tantos ejemplos de inversión como posibilidades de invertir. Algunas de las más conocidas son las siguientes: plazo fijo. Por lo general se constituye por cortos periodos de tiempo. Si bien su rentabilidad es baja, su atractivo radica en su seguridad de cobro e inmediata liquidez. Es un plazo fijo. Los bonos. Estos títulos de deuda pagan a su tenedor intereses periódicos. Se pueden convertir en dinero rápidamente al ser vendidos en la bolsa de valores, incluso antes de su vencimiento. Maquinarias y equipos, que son los que más tenemos nosotros, por decirlo de alguna manera, conocimiento. Este tipo de inversión de capital suele ser realizada por empresas para aumentar la capacidad productiva, dividiendo aquellos beneficios que recibe la empresa o persona física por su participación accionaria en una empresa. Continuando con el mantenimiento industrial, hay unas interrogantes muy interesantes de las cuales vamos a dar respuestas más adelante. ¿El mantenimiento industrial es coste o inversión? ¿El mantenimiento es una inversión o un gasto? ¿Y cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? Bueno, la primera, mantenimiento industrial, coste, inversión.
las empresas más innovadoras adquieren equipos para monitorear las maquinarias, lo que permite realizar un mantenimiento predictivo, realizando una inversión inicial con el objetivo de reducir costos futuros, ya sea en forma de costosas reparaciones o de pérdidas de producción. O sea, tengo mi equipo que utilizo para realizar el producto y aparte adquiero otros equipos para realizar un monitoreo de que estos equipos y maquinarias que son parte de mi proceso productivo estén en buen estado. En estos casos, la alta dirección realiza una inversión en la compra de los equipos, pasando estos a formar parte de los activos de la empresa. Sin duda, la aplicación de estrategias dirigidas a la implementación de mantenimientos preventivos y predictivos incide positivamente en los tiempos de operaciones. En este sentido, según las estadísticas, existe un rango aceptable de desembolso por este concepto que se ubica en 25 y 35%. Fuera de estos límites se considera gastos descontrolados por aumento de fallas producto de la falta de mantenimiento en su uso hasta el predictivo. En este sentido, es importante determinar cuál es el límite que puede tolerar una empresa. De acuerdo a la naturaleza de la empresa, a lo que se dedica, a lo que produce, ellas tienen que tener un límite de tolerancia para que se considere que existe un gasto excesivo que supone un riesgo en los márgenes de beneficio de la empresa, ¿no? Entonces, si se aplica una correcta política de mantenimiento, los costes por este medio deberían ser cada vez menores. Para ello es preciso que la empresa incluya como política que si los equipos son nuevos, también requieren de atención que asegure su funcionamiento. Es decir, si lo compré nuevo, también vamos a hacerle un plan de mantenimiento. No es que, está nuevo, úsalo hasta que se agote su existencia. No. Ahora bien, al momento de que los responsables financieros observan que la aplicación de los planes de mantenimiento se transforma en ahorro, no dudarán en invertir. Hay que elaborar una planificación y un seguimiento de la estrategia que redunde en una mayor eficiencia de la inversión en mantenimiento y por lo tanto en el beneficio de toda la empresa. El valor del mantenimiento predictivo y preventivo bajan los elevados costes de mantenimientos correctivos o peor, la paralización de la producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos costes de mantenimiento correctivos elevados, o incluso cuando se paraliza la producción, se pueden atacar con un mantenimiento predictivo y preventivo. Entonces hay que diferenciar entre un gasto y un coste. Este último se refleja en una inversión a corto plazo. En este caso, el departamento encargado del mantenimiento industrial debe tener claro el plan de inversión del capital y del retorno de la inversión o ROI. Lo anterior se traduce de la siguiente manera. Por ejemplo, si la empresa está laborando con 40% de la eficiencia y considera que puede aumentar 10 puntos para lograrlo un 10% con mayor inversión en mantenimiento, hágalo. Se reflejará en el incremento del 25% de la capacidad y por lo tanto la justificación financiera está clara. En conclusión, el mantenimiento es una inversión, muchachos, una inversión, un gasto. El que diga lo contrario está errado. Teniendo todo esto en cuenta, el mantenimiento debe ser considerado, como ya lo dije, como una inversión, no un gasto. Disculpen, me estaba equivocando ya, como una inversión. Segunda interrogante, ¿mantenimiento es una inversión o un gasto? Existen diversas opiniones sobre si el mantenimiento se puede ver como un gasto o una inversión. En algunas empresas se ha podido observar una mejora considerable cuando han implementado un modelo de mantenimiento de calidad, ya sea a través de la contratación de una empresa para que haga el mantenimiento industrial o simplemente por iniciativa propia de su cuerpo de profesionales. Algunas empresas, como parte de esta estrategia de cambio, han adquirido una serie de equipos para poder monitorear las condiciones de los equipos y realizar un mantenimiento predictivo. En este caso, la alta gerencia hizo una inversión en la adquisición de estos equipos, convirtiéndose estos en activos de la empresa.
Indudablemente, la implementación de una nueva estrategia con la aplicación de mantenimiento preventivo, predictivo y la prevención de calidad redundará en mayores tiempos de operaciones, menos tiempo fuera de servicio, mayor vida útil y por consiguiente una mayor efectividad de la planta. Si yo tengo un buen mantenimiento productivo, un buen mantenimiento predictivo o un buen plan de mantenimiento de las maquinarias que me están produciendo y mis maquinarias están bien, obviamente yo voy a incrementar la efectividad de la planta. Ahora bien, los costos por mantenimiento deben ser los deseables. ¿A qué me refiero con esto? Que los desembolsos sean los necesarios para mantenerse dentro de un rango permitido. Existe un punto de inflexión en el cual los desembolsos por mantenimiento comienzan a convertirse en gastos innecesarios de dinero, ocasionando por un aumento progresivo de las fallas sin control. Según las estadísticas, un rango entre un 25 y 35% es razonable por costo de mantenimiento. Quizás algunos analistas de costos diferencian de esta opinión, pero lo que se invierte en mantenimiento para producir de manera óptima una producción no podría verse como un gasto. Sin embargo, más allá de ese punto de inflexión que lo debe conseguir dependiendo de la naturaleza de cada empresa, se vería como un gasto innecesario de mantenimiento. Lo más importante es que las empresas tengan clara hasta dónde llega su punto de quiebre o inflexión. Obviamente lo razonable es que cada día estos costos sean menores. En el caso de los programas sociales, el mantenimiento industrial que se haga para mejorar la calidad de vida de las personas no se puede medir, porque a diferencia de una línea de producción, muchachos, que el resultado es un producto cualquiera, acá el resultado es una satisfacción de la población. Con mayor razón debemos verlo como una inversión, porque es lo que se hace para alcanzar una meta u objetivo, sea cuantificable o no. Tercera interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y una inversión? La diferencia fundamental entre gasto e inversión es el retorno esperado de cada uno de ellos. Mientras que en inversión se espera conseguir el rendimiento en el futuro, el gasto es la simple utilización de un bien o servicio a cambio de una contraprestación. Dicho de otra forma, por ejemplo, cuando invertimos lo hacemos con el ánimo de obtener una mayor rentabilidad o beneficio en el futuro, ya sea en unas semanas o hasta en décadas. La inversión, por el contrario, de lo que se cree, no solo está asociado a criterios económicos o financieros, sino es todo aquello que permite una mejora posterior a cambio de emplear recursos en la actualidad. De esta forma, una inversión puede ser realizar un depósito bancario a cambio de intereses, o sea, yo voy y deposito, como lo era en la Venezuela de antes. Ahorita no podemos hacer eso porque se devalúa. Bueno, en fin, un fondo de inversión, una bolsa, obtener un dinero, crear una empresa para obtener dinero y trabajo, pero también puede ser estudiar una carrera, así como nosotros lo estamos haciendo, con el objetivo de llegar más lejos y de tener mejores condiciones. También puede ser aprender un idioma, claro, eso es una inversión en nosotros, o comprarse unos mejores equipos técnicos para producir más. Por el contrario, un gasto va destinado a satisfacer una necesidad o deseo. Cuando compramos un helado, ropa o similares, lo hacemos porque tenemos la necesidad de alimentarnos o vestirnos respectivamente, o simplemente el deseo de adquirir dichos componentes. Cubrimos necesidades en la actualidad, no esperamos obtener un rendimiento posterior. Sin embargo, puede haber casos en los que ciertamente se pueda confundir ambos términos o ambas definiciones que sean óptimas para el mismo hecho. Ejemplo de un gasto e inversión. Imaginemos un caso en el cual gastamos dinero para adquirir una casa o un terreno. Con esto pretendemos cubrir nuestras necesidades habitacionales o el deseo de tener una vivienda mejor. Sin embargo, bien es cierto que esa casa o terreno puede revalorizarse y podemos venderlo en el futuro. En este caso sería un claro ejemplo de gasto. Si inicialmente no queremos la vivienda para invertir, especular o una especulación, si compramos la vivienda con la idea de venderla a un precio mayor más adelante. No. Ahora bien,
La diferencia fundamental que existe entre un gasto y una inversión es que el gasto no genera beneficios para el negocio. En cambio, se supone o se prevé que la realización de una inversión sí debe generar unos beneficios a futuro. Por lo tanto, si la salida de dinero de nuestro negocio servirá para generar ingresos futuros, se trata de una inversión. Realizar un gasto corriente habitual y necesario para la actividad del negocio, se trata de un gasto. Para verlo un poco más claro, pongamos un ejemplo. Si es necesario pintar y renovar toda la oficina, el pago se considera un gasto, ya que por el hecho de tener pintado de nuevo toda la oficina no trasladará ingresos ni beneficios para el negocio. Simplemente es un gasto porque lo queremos ver más bonito. En cambio, si es necesario comprar una nueva máquina de producción, este pago se considerará una inversión, ya que el hecho de tener una nueva maquinaria generará mayor producción y por lo tanto mayores ingresos y beneficios. Y ya para culminar, muchachos, los dejo con esta frase: una inversión siempre debe incrementar el patrimonio de tu negocio. Espero les haya gustado nuestra exposición del tema 2, gasto e inversión. Los espero en el respectivo foro, atenta a sus comentarios. Mi compañero Luis también estará atento a sus comentarios. Muchísimas gracias.